en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a leer ahora la nueva versión internacional, por favor, para ver lo que dice estos dos textos que acabamos de leer. Dice, mire, esta versión de la siguiente manera. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Hasta ahí vamos a dejar la escritura. Le ruego que ocupe su lugar. Muchas gracias. Vamos a ver en este día el tema solo de lo alto. Y quisiera iniciar diciendo que el libro del profeta Isaías nos da referencia acerca de en dónde habita nuestro Dios. Yo sé que por ser omnipresente, Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero se habla de un celio santo, se habla de un tercer cielo donde Él habita. Y eso está en las alturas. Dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 57, porque así dice el alto y sublime, yo habito en las alturas y en la santidad. De manera que a nuestro Dios siempre se le conoce como el Altísimo o el alto, porque dice la Escritura, sobre el alto hay otro más alto todavía. Y si hubiera algún ser humano que hubiera podido encumbrarse a tal manera que tiene un buen grado económico, un buen grado académico y aún un buen grado espiritual, pues encima de ese hombre que haya alcanzado todas esas clases de bendiciones, por encima de ese hombre está el más alto. Porque la escritura que acabamos de leer nos habla y nos enseña a usted y a mí, diciéndonos que toda buena dádiva y todo don descienden de lo alto. No lo inventamos nosotros. No corresponde a alguna habilidad que nosotros tengamos, ni tampoco algún estudio o capacitación que tuvimos, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una falsa idea que por el hecho de estar estudiando en un colegio bíblico cristiano, hermano, ya son un grado académico de excelencia. Y no, porque yo creo que usted conoce personas que atravesaron por la facultad de alguna índole, de medicina, de cualquier índole, ¿verdad? Pero facultad, ya un estudio alto, de posgrado tal vez. Pero aún así, no ejercen lo que estudiaron. Solo se graduaron y no ejercieron. La razón, bueno, tal vez no practicaron, no entendieron, no les agradaba la carrera y aun cuando hayan cursado la carrera, no la ejercen. Y en el cristianismo es de igual manera, hermano. No el hecho de haberse graduado en algún colegio bíblico nos califica para la obra de Dios. Hay personas, ¿verdad?, que tienen la idea que para ser pastores solo tienen que cursar el colegio bíblico y saliendo, denme mi credencial porque soy pastor. No, hombre, no. Número uno, tiene que haber un llamamiento de parte de Dios. Número dos, tiene que haber gracia de parte de Dios, porque, hermano, aunque alguien sepa hablar muy bien o sepa predicar muy bien, si no hay gracia de parte de Dios, ¿quién lo va a querer escuchar? ¿Quién lo va a querer tolerar, soportar y en ocasiones hasta ayudar? Eso es por gracia. Pero hay gente que ha creído que por su capacidad psicológica, académica
y de estudio por tener buena memoria, pues saliendo del colegio, pues ya se va a graduar como pastor. No, hombre, no. Eso no es así, no funciona así. Yo conozco muy buenos pastores que sabe qué, hermano, ni la primaria tienen. Y tienen una unción y tienen una gracia de parte de Dios. Que no digo que no se necesite la educación secular, no, sí, sí se necesita. Debemos de tenerla para poder tener un nombramiento de ese tipo. Pero tiempo atrás no era así, por alguna razón se ordenaron pastores con muy pocos y muy bajos estudios académicos, pero no quiere decir que no conozcan a Dios y que Dios no esté con ellos y que no los use el Señor de grande manera, no, hombre, sí los usa el Señor, que es un contento, pero hay personas que no han entendido que eso desciende de lo alto y han creído que lo pueden lograr por sus propios medios, cuando la palabra dice que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y no me estoy refiriendo simplemente al pastorado, me estoy refiriendo a todo llamamiento para servir a Dios, en la profecía, en los milagros, en cualquier tipo de don que Dios nos haya entregado. Dice allí, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios, del alto, del altísimo, porque Él habita en la altura y la santidad, pero no se puede alcanzar por ningún otro medio. Esto no se logra humanamente, esto se logra por la gracia de Dios. Pero hermano, el enemigo quiere hacernos creer que en alguna manera esto puede ser una obra humana. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Mire, yo quisiera invitarle a que me ayudara a buscar en su Biblia. Vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 14, verso 12 y verso 13. Isaías 14, verso 12 y verso 13. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿A dónde iba a subir? ¿En dónde dice ahí enseguida? En lo alto, donde Dios vive. Mire el deseo que tuvo este ser creado. Quería ser igual o mejor que su creador. Y ese fue su gran falta, su gran pecado. El gran pecado universal, el primero y más grande que se cometió en toda la creación, fue este. Querer ser igual o superior a Dios. Porque este lucero, dice el verso número 12 que leíamos, así se llamaba. Después cambió para ser Lucifer. Era un ser muy especial, alguien muy preparado y muy capacitado, con diferentes dones y con hermosura, dice la escritura. Tenía hermosura y tenía dones abundantes. Y un día dijo, pues esto es mío. Yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Capaz que hasta soy mejor que Dios. Y mire lo que le sucedió. ¿Cómo caíste del cielo, lucero? ¿Qué le sucedió? Fue arrojado del cielo, de lo alto, fue sacado de lo alto. Cortado fuiste por tierra, aún más abajo de la tierra fue lanzado. ¿Por qué? Mire, yo no sé si usted haya prestado atención, pero en la Biblia, una J o una tilde, que es una palabra o una acentuación o un punto, cambia el significado de la interpretación bíblica. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y cuando se trata de Satanás, la palabra del Señor dice claramente, en alguna ocasión enseñando a sus discípulos cuando fueron a evangelizar, y entonces le dijeron al Señor las buenas noticias, diciendo, los demonios se sujetan en tu nombre, Señor.
Y entonces el Señor le responde, le dice, sí, yo vi a Satanás caer del cielo como un relámpago. Cuando se trata de Satanás, se utiliza la palabra caer. Así como dice aquí, ¿cómo caíste? Porque en realidad cayó de la gracia de Dios, cayó del lugar donde Dios le había colocado, cayó de la gracia de los demás seres espirituales que Dios había creado. Y ahora, si siguiéramos leyendo todo lo que a continuación dice, no lo vamos a hacer, pero si siguiéramos leyendo, dice la escritura en este verso y en un contexto remoto de Ezequiel también 28, nos habla acerca de la monstruosidad a la cual fue él convertido, después de ser un ser muy hermoso, por su soberbia y su jactancia, pretendiendo creer que lo espiritual, que lo bello, que el don poderoso que tenía musicalmente hablando, era de él, y que a él le había costado y que podía hacer con él lo que a él le placiera. Y entonces el Señor tuvo que hacer esta acción con él, lo cortó y lo hizo caer del cielo. Y cuando se trata de algún ángel de Dios y aún de la Nueva Jerusalén misma en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice la Biblia, hablando de los ángeles, dice, yo vi un ángel que descendía. No dice que caía, descendía. A la Nueva Jerusalén también la Escritura nos habla y nos dice, yo vi la Nueva Jerusalén que descendía del cielo como una novia ataviada. Utiliza la palabra descender. ¿Por qué? Porque está soportado por la voluntad de Dios. Está sujeto por el mandamiento de Dios. Pero los rebeldes siempre caen. Los que pretenden hacer a un lado a Dios, no tomarlo en cuenta y no sujetarse a su voluntad, siempre caen. Y se utiliza la palabra caer. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que delimitabas a las naciones. ¿Por qué hacía esto? Porque poder tenía y tiene, pero también intentó ser semejante al Altísimo, dice la Escritura. En el verso número 13, allí descubre sus intenciones. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y vea lo que dice el verso 14. Sobre las alturas de las nubes subiré, y mire lo que quería. Y seré semejante al Altísimo. ¿Cuándo iba a poder hacer esto? Jamás. Todo ser humano necesita poner atención porque a causa de esta disciplina, de esta corrección que el Señor hizo desde el principio de los tiempos, antes que la raza humana fuera creada aquí en la tierra, ya existía esta corrección para este ser espiritual creado. Y Él pretende engañarnos a usted y a mí también con aparentes cosas, hablando espiritualmente de un grado alto. Porque Él quería ser alto, estar en lo alto, ser semejante al Altísimo. Esa fue siempre su anhelo, su ilusión y la causa por la cual fue lanzado fuera de lo alto. Pero en ocasiones utiliza lo alto para engañar a los seres humanos. Por eso el Señor, cuando dictó los mandamientos a la raza humana, habiendo elegido a su pueblo Israel, en los mandamientos les dijo claramente este mandamiento: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, le dice, porque eso está prohibido para ti. Si yo te lo quiero revelar, yo te lo muestro, yo te lo enseño, pero será porque tú habrás escalado un nivel alto, llegando a mi presencia, autorizándotelo yo, y al enemigo no se le autorizó, pero a usted y a mí sí. Cuando Juan, el que tuvo la visión del Apocalipsis, Juan el evangelista, estaba recibiendo toda la interpretación del libro del Apocalipsis, el Señor le da una orden y le dice: sube acá, porque estaba muy bajo su nivel espiritual, su nivel carnal humano,
que no le alcanzaba ni el entendimiento ni la capacidad humana, y entonces el Señor le hace subir de nivel y le dice, sube acá. El Altísimo le hace que suba un grado superior, hablando en todos los ámbitos, así como el buzo necesita su traje para descender al océano, al fondo del océano, y el astronauta necesita su traje para subir al espacio, a lo alto del espacio. El Señor le reviste de poder y de autoridad a Juan el evangelista para que entre en la eternidad y pueda mirar las cosas que han de suceder, dice. Y hermano, eso de subir, solo Dios lo puede hacer. Pero el enemigo en ocasiones utiliza aparentemente las cosas muy elevadas espiritualmente hablando para engañarnos. Yo no sé si usted haya escuchado esto, pero es un concepto que manejan mucho allá afuera, que hay muchas personas que tienen experiencias religiosas profundas, dicen ellos, que hacen como viajes astrales, que hacen como separación del cuerpo y el alma y el espíritu y se van a saber a dónde y por allá ven no sé qué cosas y luego regresan a su cuerpo. ¿Ha escuchado esto? Pues ese tipo de personas llegan a creer que eso es de Dios y nada que ver, no es de Dios. A Dios no le fluye, no le interesa llevarse a un ser humano solo que se vaya a dar un tour por ahí, sacarlo de su cuerpo y llevarlo a pasear allá entre las estrellas y luego regresarlo para que se distraiga porque estaba aburrido. No, al Señor no le place hacer eso. Él tiene cosas más importantes que hacer. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el enemigo nos engaña, nos hace creer que hay experiencias profundas y que son de parte de Dios, porque solo Dios puede separar el alma del cuerpo, ¿no? También tenemos espíritu y el espíritu humano puede ser engañado. Y le voy a demostrar con la Biblia cómo es que el enemigo nos trata de engañar con las cosas altas, elevadas. Y entonces eso nos haría separarnos del amor de Dios. Mire lo que dice la escritura en Romanos 8:39, por favor. Romanos capítulo 8, verso 39. Mire lo que está diciendo aquí el apóstol. En el contexto está hablando de qué cosa o causa tendría la capacidad de separarnos del amor de Dios. Y lo primero que menciona, mire lo que es, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo que le pudiera hacer una pregunta, ¿Satanás es un ser creado? Sí, el Señor lo creó a él, con cierto poder delegado, sí, tiene poder, como para disfrazarse como ángel de luz, dice la Biblia, como para aparentemente vestirse de justicia y sus ministros también, y aparentemente hacer cosas buenas, entre comillas, así como es hoy en día las imitaciones que se hacen del cristianismo. ¿Ha escuchado usted hablar del Reiki? No, no es ningún artista. El Reiki es una práctica de sanidad por la imposición de las manos, que lo maneja ya alguna rama de la medicina, entre comillas eso de medicina, porque es más bien a algún tipo de corriente espiritual llamada Reiki. Y es la imitación de lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero como al ser humano no le place pagar el precio por lo alto, por lo poderoso, por lo profundo,
Entonces vamos acortando el camino, pues si por el lado de Dios hay que orar, ayunar, leer la Biblia y estar muy pegado con Él, pues eso es trabajosísimo. Mejor vámonos por el lado del Reiki, eso también es alto, eso es elevado, hermano. Y sufrimos el engaño y terminamos separándonos, me dice. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa, mire, creada. Satanás es un ser creado. Y como él fue desechado, así quiere que nosotros también seamos desechados. La Biblia asegura y dice rotundamente, el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Pero como está muy molesto con Dios y está muy molesto con nosotros, entonces Él quiere que vayamos a hacerle compañía, a sufrir por una eternidad en esa condenación eterna. Pero ese lugar no es para los seres humanos. No hay por qué aferrarnos a ir para allá por la desobediencia o por no querer llegar a lo alto de Dios por el camino correcto. Dijo el Señor, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y hallará pastos verdes y aguas frescas. Entonces, si alguien entra por otro lado que no sea la puerta, dice el Señor, este es salteador, este es ladrón. ¿A dónde va a llegar, hermano? Al poder de Dios, al don perfecto de Dios, a la dádiva que viene del cielo, haciéndonos creer que viene de parte de Dios porque es alto, dice él. Las personas que manejan este tipo de prácticas, que hay otras también ya que nos han copiado, ¿verdad? Traídas de lo más profundo de los infiernos. ¿Se ha dado cuenta usted que la oración es efectiva? Solo aquel que la ha experimentado y que la practica puede saberlo. Pero tristemente, este siendo un privilegio de los cristianos, los satanistas también lo utilizan. Y a algunos de ellos les funciona mejor que a algunos cristianos. Porque si su Dios, con D minúscula, que usted sabe quién es, el Señor lo reprenda, les pide que pasen toda la noche orando, pasan toda la noche orando. Y les responde, porque tiene poder. Si les pide su Dios, entre comillas, que hagan un sacrificio para obtener un grado espiritual alto y elevado, y ese, según los testimonios que he escuchado de algunos ex satanistas, consiste en beber sangre humana, en sepultarse en un panteón toda una noche y dejarlo ahí con un ritual para, entre comillas, ganar cierto poder, lo hacen. Y a algún creyente le puede parecer demasiado el orar todos los días. Le puede parecer demasiado pues ir a la iglesia. Le puede parecer demasiado leer la palabra. Y siendo un privilegio la oración de los cristianos, porque el Señor dijo radicalmente, clama a mí y yo te responderé. Quien termina aprovechándolo y sacándole mayor beneficio son los enemigos del Evangelio. Y parece alto y parece profundo el conocimiento y el entendimiento que tienen este tipo de organizaciones malignas, porque hay muchas ya, y pretenden ser altos, pero de altos no tienen nada. Y si nos quisieran engañar, el apóstol nos dice claramente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay en nadie más ese amor, ni tampoco el respaldo y la revelación de quien nos quisiera engañar. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Esta es la instrucción de lo que nos dice la palabra, que es lo que tenemos que hacer usted y yo. Mire, vamos a ver Isaías 32, verso 15, por favor. Solo de lo alto, pero donde vive el Altísimo, es que podemos ser bendecidos usted y yo.
Isaías 32:15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hasta que sobre nosotros sea derramado, ¿qué? El espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Es un proceso para dar fruto, hermano. Nadie puede dar fruto si el espíritu de lo alto, que es el Espíritu Santo de Dios, no está en nosotros. A nuestra carne no le gusta obedecer a Dios. No le gusta orar a nuestra carne. A nuestra carne no le gusta venir a la iglesia. Al Espíritu sí. Porque el Espíritu, dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo al espíritu humano. Ahí es donde Dios trata con nosotros. Porque el alma es variable. El alma encierra los sentimientos. Días tenemos ánimo, días estamos desanimados. Días estamos con las ganas de conquistar el mundo. Y hay días en que queremos tirar la toalla. Ahí está el problema del ser almático, de gobernarse por los sentimientos y no gobernarse por el espíritu. Porque cuando el espíritu del hombre se conecta con el espíritu que viene de lo alto, entonces, como dice allí Isaías 32:15, va a haber fruto. Un fruto que se va a convertir de ser un campo estéril en un campo fértil. Y no solamente un campo fértil, sino que abundante, mire, hasta transformarse en un bosque. De no haber nada verde, ni una plantita siquiera, sino puro desierto, cuando llega el Espíritu Santo de Dios, todo aquello se transforma en vida. Cristo lo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso, proceso, es ahí. Cuando el Señor transforma nuestro desierto, nuestra esterilidad espiritual, desciende sobre nosotros y nos hace dar fruto. Ahora, usted está aquí, cuando antes no quería. ¿Verdad que no? Usted quería estar en otro lado. Usted estaba en otro lado. Pero hoy tiene el llamado, tiene el deseo, el querer como el poder ya no lo da el Señor. Y nos hace más que vencedores viniendo a su presencia, a escuchar su palabra, a cantarle alegres a Dios, porque hemos entendido lo que dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Es un regocijo venir a la presencia de Dios, no es una carga y no debiera ser. No es una obligación, no debiera ser. Es un privilegio, hermano, que usted y yo podamos todavía venir a la casa de Dios. Hay gente que está muriendo en un hospital y ya no puede. Hay gente que está encerrada en una cárcel. Un día estuvo libre, tal vez en una iglesia, como usted, pero por alguna razón, un descuido, un error, y hoy está en la cárcel. Ya no puede estar aquí. Quisiera, pero no puede. A otros el enemigo los ha hecho regresarse y están peor que al inicio, antes de conocer al Señor. Y eso es triste. Pudiendo estar como un bosque fértil, dando fruto para el Señor, el enemigo con sus artes altas, según él, los engañó y los hizo regresarse. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de lo alto, él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Porque el pecado de Lucero lo voy a tratar de explicar un poquito con esta escritura. Mire, que está en el libro del apóstol Santiago, capítulo 3, verso número 14 en adelante. Santiago, capítulo 3, verso 14 en adelante. Cuando alguien tiene estudios de la palabra de Dios,
Cuando alguien dice que conoce mucho de Dios y de su palabra, pero tiene celos amargos y es peleonero con las personas porque utiliza la palabra para pelear, para discutir, para regañar, no para edificar, sino para todo lo contrario, teniendo celos, peleando con la palabra. Dice, mire, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Por qué? Vea lo que dice el 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende, ¿de dónde? Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Cuál sabiduría? La que se esfuerza en estudiar la Biblia para aprender y luego andarse midiendo con todos, comparándose con todos, presumiéndole a todos, diciendo yo conozco más que tú. No, hombre, si no, no se aprende para eso. Eso es diabólico. Eso es para subajar a los demás, para humillar, para avergonzar, para exhibir. Se aprende la palabra de Dios para dar de gracia y que los que no la conocen la aprendan y se salven por medio de la obediencia de la palabra. Pero cuando alguien tiene celos amargos y se pelea con la Biblia, se agarran, hermano, a desobedecer, porque la misma escritura dice claramente que la palabra no es para contienda. La palabra es para edificación, no para contender. Quien contiende con la palabra, su sabiduría es terrenal, animal y diabólica. No es la que viene de lo alto. Y yo sé que usted conoce a alguien que utiliza la Biblia solo para hacerlo sentir mal a usted. Solo le pregunta algo a usted para exhibirlo y hacerlo sentir mal. Quien quiera que eso haga, no tiene sabiduría de lo alto. Su sabiduría es terrenal, animal y diabólica, influenciado por el diablo. No le va a permitir poder tener libertad que se necesita. ¿Por qué? ¿Cómo es la sabiduría que Dios da? Que sí viene de lo alto. Vamos a ver el verso número 17. Santiago 3:17, mire. Pero la sabiduría que es de lo alto, mire cómo es. Es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y vea, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cualquiera que diga que conoce a Dios y da frutos, sí conoce a Dios. Pero cualquiera que diga que conoce a Dios y anda compitiendo, regañando, exhortando, peleándose con todo el mundo, no conoce a Dios. Porque esa sabiduría no viene de lo alto. Aprendió solo para competir o para hacer sentir mal a la gente, pero no para edificar a nadie. Porque la sabiduría que es de Dios es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Lo que nunca van a poder tener son buenos frutos. Podrán tener conocimiento, aprender la Biblia de memoria, pero eso no es ninguna gracia. El diablo también la conoce, y mejor que algunos cristianos. Por eso cuando en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo estuvo queriendo tentar al Señor, con la palabra lo hacía, tergiversándola porque la conoce. Lo que no sabía es que la estaba queriendo tergiversar al autor de la palabra, como si él la dictó, él la conoce al pie de la letra, se la iban a moldear, a cambiar, a hacer diferente y él no se iba a dar cuenta. Eso no puede ser posible. Dios es el autor consumador de la palabra y el enemigo no lo iba a engañar. Pero toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Nadie es grande porque estudia. Nadie es grande porque llega a tener un grado, porque el obispo, el pastor, a saber quién me dijo que yo era.
esto y era aquello. No, Dios es el que da testimonio de cada uno de nosotros. No es que nosotros debemos de alabarnos a nosotros mismos. De hecho, la palabra dice claramente, si en algo hemos de alabarnos, es en conocerlo y en entenderlo a Él. En conocer a Dios y en entenderlo. Dice, si en algo se han de alabar, es en conocerme y en entenderme. Porque cuando eso se hace, se conoce a Dios y se entiende a Dios, obedecer es más sencillo, porque ya hemos entendido. Solo aquel que no entienda porque no quiere o porque no se esfuerza, pues ya es otra cuestión. Pero todo lo que usted tiene, lo que yo tengo, ha venido de Dios. Haríamos bien en ser hijos agradecidos y nunca jactarnos como lo hizo Lucero, porque eso fue la sentencia que cayó sobre su vida. Quiso ser y disponer de lo alto que no le pertenecía, ni él gobernaba allí. El Altísimo lo desterró a lo más profundo de la tierra, a lo más bajo y a lo más vil. Y a nosotros, para nosotros está el lugar alto. De hecho, cuando le pidió a sus discípulos que fueran, porque iba a celebrar la última cena, les dijo, vayan y busquen un aposento alto. ¿En dónde descendió el Espíritu Santo? En el aposento alto, porque usted y yo sí tenemos acceso a las alturas, a la espiritualidad, de poder, en avance franco y preciso, creciendo en autoridad y en poder y en capacidad espiritual. Pero el enemigo ya no. Él ahí quedó, truncado. Y para gloria de Dios, nosotros sí tenemos posibilidad de hacer, como dice la palabra, obras mayores y más grandes que las que Cristo hizo. No porque seamos mejores, no, porque Él nos quiere utilizar en estos tiempos donde hay mucha tecnología, donde hay muchos impedimentos espirituales, donde hay mucha contaminación del Evangelio, y esas obras antes, cuando Cristo estaba aquí, no estaban. Pero esas obras mayores son las que Dios va a hacer por usted y por mí, cuando su evangelio comience a dar resultado, cuando las oraciones comiencen a sanar enfermos, a libertar cautivos, a devolverle la vista a los ciegos y si fuere posible hasta resucitar muertos. Esas son las obras mayores que Cristo dijo que sus discípulos podríamos hacer. Y el enemigo no tiene potestad sobre eso. Pero Dios nos permite a usted y a mí poder de lo alto para que eso sí pueda ser. Y entonces, solo de lo alto vamos a poder ser nosotros más que vencedores. De allá, alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista. ¿De dónde vendrá mi socorro? De lo alto. ¿Por qué iba a alzar sus ojos a los montes? Porque él sabe que de lo alto desciende toda buena dádiva, todo buen regalo, toda clase de ayuda espiritual, todo don perfecto desciende de lo alto, del Altísimo. Póngase de pie, por favor.